Dice pausa. ¿Para qué dice pausa? ¿Las letras ahí quedan o se borran? Sí, no. Ok. Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Y los invitamos a presenciar el juicio de hoy dirigido a Santa Anna. Y como personaje que está representando a Santa Anna, tenemos a Fili como señor defensor. Lo está representando Toño. El fiscal está representado por Lolita. También tenemos como invitado a Enrique. El juez lo está representando Alfonso. Como jurado tenemos a Rocío, Irma, Leo, Rosalinda, Amadita, Chela y Margarita. Y también tenemos a nuestros invitados el día de hoy que van a participar con sus aportaciones. Gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Tenemos como fiscal a doña María Dolores Aguilar y Velázquez, es acusable público. Defensor, don Antonio García Sánchez. Vamos a dar inicio al juicio de nuestro personaje de la historia con el nombre de don Antonio de Padua María Severino López Santa Anna Pérez de León, presidente de nuestro país en 11 ocasiones político y militar mexicano. A lo largo de su carrera política se unió en distintas ocasiones a realistas insurgentes, monárquicos, republicanos, liberales y conservadores. Por su carácter aventurero y deseos de sobresalir, ingresó al Ejército Real de la Nueva España a los 16 años, el 6 de julio de 1810, como simple cadete en el Regimiento de Infantería. Así inicia su carrera como militar y político, y fue conocido por sus partidarios con el sobrenombre de 15 Uña, entre varios más, también como Uña, según Enrique Serra. La señora fiscal, doña María Dolores, nos hace entrega un expediente en donde se menciona 9 puntos cruciales de actuación de los cuales hacemos mención. Primero, oportunista y convenenciero. 2, corrupto. 3, traidor a la patria. 4, secuestrador y extorsionador. 5, vanidoso y altanero. 6, ambicioso y voraz. 7, perjuro. No queremos decir que jura en falso y no respeta su juramento. Prevaricato. No cumplir las funciones públicas encomendadas. Y el último, cobarde y negligencia. Si no hay más que decir, quiero encontrar cedo la palabra a la señora fiscal. Muchas gracias, señor juez. Señores del jurado, señoras del jurado, perdón. Señores de la audiencia, buenos días. Mi primera acusación es oportunista y convenenciero. Ustedes me van a decir, oportunista y convenenciero no es un delito, pero se convierte en delito cuando, por intereses propios, cambian de partido constantemente. Basta con poner atención a lo que el señor nos adelantó con respecto a su vida. Fue militar y político,
ni como militar ni como político fue leal con nadie. Estuvo con los realistas, con los insurgentes, con los monárquicos, con republicanos, con liberales y conservadores. ¿No les parece lo más incongruente? Su regimiento fue convocado para sofocar el movimiento insurgente iniciado un año antes por el cura Hidalgo. Debido a la derrota de Hidalgo en la batalla de Calderón, fue enviado hacia el norte y ahí inician las primeras experiencias militares. Por lo que deducimos que ahí, fue enviado al norte a Estados Unidos, especialmente a Texas. Por lo que deducimos que ahí fue cuando también inician sus simpatías con Estados Unidos. Más adelante ya veremos por qué no hizo nada por Charral, ni Texas, ni California, ni Nuevo México, ni todos los lugares que se perdieron. Bien, y también hay un museo en Houston que nos avala, porque ahí le están haciendo un homenaje a las simpatías que Santa Anna tuvo por ese país. Así es que mi primera acusación es oportunista y convenenciero. Y convenenciero en contra de la patria. Bien, ese es mi primer punto. Bueno, por mi parte, si me permite, Cedemos la palabra al defensor. quiero adelantar que existe la idea de que todo acusado debe tener un defensor. Y ese defensor no va a ver si realmente es inocente o es culpable. Se supone que su obligación es sacarlo libre, inocente. Yo difiero de esa opinión. Siempre me ha parecido irracional. No me parece apegada al verdadero derecho. Yo creo que todo acusado debe tener un defensor, sí, para que lo apoye, para que sea su asesor, sobre todo en temas que él no domina, como son los jurídicos. Bueno, en este caso, yo de ese kilométrico nombre que está por aquí escrito y que es nuestro acusado de hoy, le reconozco muchos errores, pero también le reconozco muchos aciertos. Aciertos que la historia patria oficial, y que no nos hemos cuidado de conocer otras historias, la otra historia de México, como dice Fuentes Aguirre. Nos quedamos con eso. Era un malvado de 7 suelas. Aunque nomás tenía una pierna, parecía que tuviera 4, porque no tenía nada de patriotismo. Y yo difiero de esa idea. Fue un muchacho inquieto, con sangre española, era pues un criollo, de familia acomodada. Su padre era un notario público, y eso ya le daba un estatus importante. Pero él era de corazón inquieto, nunca supo de convicciones. Tendremos que entender eso de Santa Anna, desgraciadamente. Parece que fue el padre de los políticos actuales, que ahora les decimos chapulines, y es lo único con lo que nos vengamos de su calidad de brincones de un partido a otro, y de no tener una base verdaderamente importante, un criterio. En fin, parece que Santa Anna es su santo patrono, yo creo. Será por eso de Santa. Bueno,
Entonces, yo como fiscal no voy a negar que tuvo errores. No soy fiscal. Defensor. Defensor, bueno, como defensor no le voy a negar errores. Pero, señor defensor, tenemos nomás 3 minutos para que se pongan sus palabras. él duró 45 años y en 3 minutos, la verdad, ni el nombre. No, está bien. Está bien. Entonces, pues, si ya son los 3 minutos, lancen la siguiente. Sí, tiene la palabra la señora fiscal. Muchas gracias. Corrupto. Iturbide disolvió el Congreso el 31 de octubre por considerar que su ideología liberal y republicana era utópica. En su lugar designó a 45 diputados partidarios de él. Los antiguos insurgentes, como Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, se sintieron traicionados. Santa Anna reapareció en la vida pública, emitió el Plan de Veracruz y poco tiempo después el Plan de Cajamarca, declarando ilegal las elecciones del emperador y pronunciándose a favor de los republicanos. Tomen eso en cuenta. Los borbonistas se unieron al levantamiento, lo mismo el general Echevarri. Iturbide solo fue apoyado por el clero y decidió abdicar. Desterrado Iturbide en 1823 y restaurado el Congreso, comenzaron las pugnas entre centralistas y federalistas, a los que Santa Anna se une. En esta ocasión fracasa un levantamiento que surgió en San Luis Potosí. Santa Anna, como su principal comandante, es enviado a la Ciudad de México para ser juzgado. Por influencias que tenía en la corte, entiéndase, corruptelas, fue absuelto. Salió y se fue a las andadas nuevamente. Como verán, era un señor que era inquieto, sí, era inquieto, pero esa inquietud, lejos de utilizarla para beneficio de la patria, que le dio el gran honor de ser su gobernante, lo utilizaba solo para sus conveniencias. Voy a iniciar con un poco de traidor a la patria, porque se conjuga uno con otro. Les decía que desde los primeros años del México independiente, los acontecimientos ayudaron a Santa Anna en su imparable ascenso. Los levantamientos le dieron la posibilidad de ponerse del lado del gobierno y después del lado de los rebeldes. Tenía un hermano que se llamaba Manuel, y Manuel estaba del lado de los rebeldes. Y todos pensaron que Santa Anna se uniría a su hermano. Pues no. Al hermano lo mandaron desterrado y él obtuvo el gobierno de Veracruz. Nunca hizo nada por ayudar a su hermano. Así es que no fue leal ni con el país ni con la familia. Bien, cedemos la palabra al señor defensor. Bueno, se habla de corrupto. Yo creo que es fácil decirlo. Santa Anna estuvo 11 veces en la silla presidencial, pero Santa Anna no era un hombre que le atrajera la vida palaciega. No duraba. Si vemos esas 11 ocasiones, ¿cuánto tiempo estuvo? 1 mes, 2 meses, 6 meses, y él mismo se iba a descansar a manga de clavo. Entonces, pues su corruptela, debemos de pensar que Santa Anna siempre fue fiel a 2 cosas, por lo menos. Fue fiel a lo que él creía que era defender a la patria, porque estaba siempre con la espada colgada en la cabecera de la cama, listo para saltar con ella donde oyera el primer
disparo que fuera de Saltaperico. Y otra fidelidad que tenía era a él mismo. Era fiel a él. Entonces, él era santo de todas las celebraciones. Era lo que le gustaba. Republicano, federalista, si casi ni entendía lo que significaba eso. Él había sido realista originalmente, luego se cambió, se vino con Iturbide. Con Iturbide tuvo algo, pero siempre estaba dispuesto. Miren, había un conflicto muy tremendo en Yucatán y Campeche, que querían independizarse de México, pero además esos dos estados que realmente eran uno solo, Yucatán, donde se comprendía Campeche, se fue allá a pacificarlos y lo logró fácilmente y lo nombraron su gobernador. Él fue gobernador allá por un tiempo. ¿Por qué? Porque él era un hombre que parecía un actor teatral. Donde quiera estaba tomando el papel protagónico, pero intentaba llegar a lo que él suponía que era lo correcto, a lo que él suponía. Tuvo muchos aciertos Santa Anna, no solo tuvo derrotas, tuvo también victorias. Pero como dije, siempre estaba dispuesto a entrar. Lo de convenenciero, si hubiera sido tan convenenciero y tan apegado al dinero, yo lo dudo, tan lo dudo, que en algunas de las campañas que tuvo que encabezar, por ejemplo, para ir al norte, la hacienda mexicana siempre está, desde entonces, seca. Un minutito nada más. Él empeñó su fortuna de manga de clavo porque no había, y dijeron, la presto y que me la pague luego el gobierno. Yo por eso pienso que no era tan convenenciero, por lo menos no con el dinero. Sí algo tendría, no digo que era un pobrecito, pero tiene sus atenuantes. Bien, cedemos la palabra a la señora fiscal. Bien. Con respecto a lo que decía el señor defensor, posiblemente no era tan apegado al dinero, porque fue un hombre que nació no pobre, sino con cierta holgura. Sin embargo, sí era apegado al poder. Y no se puede tener poder si no se tiene dinero. Y definitivamente, yo lo nombro secuestrador y extorsionador, porque en una ocasión, dice, la variedad de recursos con los que contaba Santa Anna para financiar su levantamiento fue amplia. Se cuenta que necesitado de dinero, se apoderó del convento de San Francisco en Oaxaca. Disfrazó a sus soldados de frailes y convocó a misa. Una vez en la iglesia, mandó cerrar las puertas y por medio del secuestro exigió a los ricos presentes un rescate, con lo que consiguió los fondos suficientes. Basta ese delito para ser juzgado culpable. Basta esos dos delitos, que es de secuestrador y extorsionador. Sin embargo, hay otros más. El señor Santa Anna, cuando la guerra de los pasteles, que por cierto el gobierno francés exigía al gobierno mexicano una indemnización desproporcionada por los daños causados por las tropas de Santa Anna. Y esos daños eran en sus negocios. Dice, no hubo respuesta por parte del gobierno mexicano, así que en 1838 mandaron una expedición que bloqueó el Golfo de México, por lo que también exigían el costo del embargo y ocuparon la plaza de Veracruz, hasta que sus peticiones fueran pagadas.
Santana tomó de nuevo las riendas del ejército y se dirigió a Veracruz, donde hizo retroceder a los invasores hasta el muelle. Podemos decir que ese fue un logro, pero sus logros fueron tan pequeños y sus atrocidades tan grandes que opacaban lo poco de bueno que pueda tener. Entendemos que todos los seres humanos tenemos bueno y malo. Tenemos nuestros lados oscuros, pero yo creo que él estaba más en lo oscurito que en la luz. Bien. Cedemos la palabra al señor Teresa. Muy bien, gracias. Ese cuento de los frailes, de los soldados disfrazados de fraile, es muy bonito, pero como cuento, porque yo no he sabido de una prueba al respecto. Así que al menos lo pongo en duda y no le doy el beneficio de la duda. Ahora, respecto a la guerra de los pasteles, ¿quién gobernaba Francia? Napoleón, pero Napoleón el pequeño, Napoleón III, el que le cayó del cielo el poder. Su tío fue el gran Napoleón Bonaparte, pero él era como chivo en cristalería. Y estaban viendo cómo los Estados Unidos le tenían puesta, como siempre la han tenido, la mirada a todo el continente. América para los americanos. El destino manifiesto. Bueno, con eso nos dice quiénes son estos señores. Napoleón dice: los gringos, permítanme llamarlos con cariño así, se van a apoderar de América y el fuerte soy yo. No nomás estaban con sus guerritas en México por pasteles, lo que se ve que no había un motivo importante para que fuera por pasteles. También estaba Argentina y estaba Uruguay, varios países de Sudamérica, en que había encontrado cualquier pretexto para ir a invadirlos, como México, porque le tenía puesta la mirada. Si su tío fue todo un conquistador del mundo de ese tiempo, pues él no se podía quedar atrás. Esa guerra de los pasteles, nos quedamos en los pasteles, no. Había tres cosas que pedían. Una, que no les exigieran préstamos forzosos a los franceses que radicaban en México, porque efectivamente Santana y otros les obligaban a que prestaran dinero, que yo no sé si lo pagarían finalmente, pero que ya no les hicieran, los obligaran a préstamos obligatorios. Dos, que tuvieran libertad de comercio. Libertad de comercio significa que no los atosiguen con impuestos a los franceses radicados en México, que seguro se quejaban de eso también. Y finalmente aprovecharon la idea porque un pastelero dijo: pues la gente de Santa Ana y de todos los que han ido vienen aquí y me vacían las carteras de pan y pues ya está muy fuerte el desfalco, y así que me deben como 400,000 pesos. ¿Qué les parece? Si nos traemos 400,000 pesos, nos los acabaremos del pan. Bueno, luego, ¿qué sucedió? Dijo Napoleón: anótale, algo más, pues por eso nos vamos a ir contra México. Y pusieron su queja o su, como se llame técnicamente, pero ya estaban invadiendo, ya estábamos con la flota francesa en Veracruz. Cederemos la palabra a Oscar. Muchas gracias. Bien, voy a retomar donde me quedé, que decía que Santana se dirigió a Veracruz. En Veracruz repelió a los invasores y un barco francés abrió fuego de artillería y hacia donde estaba el ejército lo derrotaron y Santana perdió una pierna. Si
si esto no es ambición, no sé qué es. Después de que perdió esa pierna, se hizo una gran celebración y una ceremonia funeraria para enterrar a esa pierna. Por supuesto que con fondos del erario, de donde pudo cogerlos. Y yo a eso le llamo, aquí lo tengo. Por eso es que yo todo lo escribo. Tenemos la palabra, Sí, defensor. sí, por favor. Bueno, perdió una pierna porque estaba dispuesto a ir a repeler la agresión. Yo no perdí ninguna pierna, que la pierdan otros, yo no voy, ¿verdad? Él estaba dispuesto y estaba allí con las armas en la mano. Peligró no solo su pierna, su vida. Y sin embargo ahí estaba. Yo creo que eso tiene algún mérito. Si la mitad de los mexicanos estuviéramos dispuestos a afrontar aquellos peligros que tiene la patria en cualquier nivel, otra cosa sería. Pero pensamos que los demás, que me den, que vayan porque no han hecho. Yo no. Él ahí estaba, en primera fila, y le tocó el primer cañonazo. Y perdió una de las piernas, al cabo tenía dos. Ahora, por otra parte, él hizo recluir, bueno, eso de la pierna lo volvió un héroe nacional, o sea, desmesuradamente grande, pero decimos, él le hizo homenajes a la pierna, puede ser, pero yo no creo que tantos homenajes, porque muchas veces los lambiscones de siempre, que somos los mismos siempre, con otro nombre, lambiscones hay ahorita, o habemos, como los hubo entonces, le querían dar un mérito desmesurado. Cuando lo nombraron Alteza Serenísima, y yo creo que me estoy adelantando, no lo pidió él, todos decimos se nombró, no es tal. Hay muy claro, en esa época, cuántos títulos le dieron y no aceptó. Y el único con el que se quedó, porque eran desmesurados, de veras, están perfectamente conocidos. El único que aceptó fue el del Consejo, que decía, Alteza Serenísima, bueno, Alteza Serenísima. Pero no es que él dijo, yo soy... Sí es cierto que se llenaba de orgullo y se ponía un letrero, me imagino, aunque no se viera, pero el héroe de Pánuco o el héroe de Tampico, porque en Tampico también fue a repeler a la agresión de Barradas y lo echó fuera, que venían después de que ya México independiente quisieron volver a recuperar a México, una invasión española. Y fue a defender la patria, y allí estaba al frente él. Y eso sí, parece que le gustaba mucho ser el héroe de Tampico y el héroe del Pánuco. No sé si tengo más tiempo, pero me imagino que ya casi no. Bueno, le daremos la palabra al fiscal. Muy bien. Yo ahora me voy a la guerra de los Estados Unidos. Estados Unidos en ese tiempo tenía un presidente expansionista de nombre Polk. Este señor hizo su tarea, mandó sus embajadores a Texas, mandó sus embajadores a California a convencer a las gentes de que más les valía unirse a los Estados Unidos que seguir permaneciendo en México. El señor Santana dice, cuando en 1843 Estados Unidos planteó la incorporación de Texas a su territorio,
Santana intentó zafarse de la escena política para no sufrir descalificaciones de la opinión pública. Puso de pretexto la muerte de su esposa Inés García para retirarse de la presidencia y no querer saber nada de eso, mientras pasaba el furor público por la anexión de Texas a los Estados Unidos. Era tanto su duelo que a los 40 días de luto por su mujer, Santana se volvió a casar. Escándalo que contribuyó a aumentar su descrédito en un momento en que se le recordaba su anterior episodio en Texas y se le pedían responsabilidades. El retiro de la escena política en ese momento lo pagó con un largo exilio en La Habana. La ausencia de Santana hizo que Estados Unidos, que Paul, el presidente de ese tiempo, había prometido 15 millones de dólares, pero después, como mandó a sus emisarios y como los tejanos decidieron unirse a Estados Unidos, a él le pareció que ya no tenía por qué pagar esos 15 millones de dólares. Así es que se perdió el territorio y se perdieron los 15 millones de dólares. Y el territorio fue mucho más grande, no solamente Texas, la Alta California y Nuevo México, parte de Utah, parte de Colorado. O sea, fue un gran territorio que se perdió y este señor no hizo nada, no movió un dedo por retener ese territorio. Por esa razón es que, recuerden que al principio yo les decía que en Houston hay un museo, que es un museo en donde lo tienen como si fuera un héroe. Pues por eso. Porque Tenemos la palabra al Dios, señor defensor. muchas gracias. Bueno, antes de perder Texas, o más bien en esa ocasión, debemos de pensar toda la historia de eso. Texas era parte del departamento de Coahuila, cuando pertenecía a nosotros, a México. Era parte. ¿Cómo empezó? Los tejanos, algunos tejanos anglófonos, bueno, hablaban inglés, empezaron a tener intereses en esos campos, agrícolas, ganaderos, en fin. Entonces empezaron poco a poco y rentaban y decían, sabiendo que era Texas parte de Coahuila y Coahuila, México. Entonces empezaron diciendo, y ahí está Houston, por cierto, pronto se sumó a la idea. Texas se va a independizar de Coahuila, no de México, de Coahuila. Así empezó. Y después de eso, Polk, y creo que desde el anterior de Polk, estuvieron, pero fuertes. Y estuvo Poinsett, Joel Poinsett. Poinsett, que ya estaba acá en México y fue un hombre, yo diría que nefasto para México, hasta las flores se llevó de aquí, ahora se llaman poinsettias allá, esas flores de Nochebuena. Entonces, ya estaban trabajando subrepticiamente, subterráneo. Ellos primero pensaron en eso. Luego dijeron, seguimos siendo México, Texas, nada más que es otro estado, ya no es parte de Coahuila. Y pasó el tiempo, hubo muchos manejos turbios ahí, por cierto. Y acabaron diciendo, pues sí nos independizamos, pero ya con las armas y ya estaban ahí, y ya no somos parte de México. Nos independizamos como una nación independiente, la estrella solitaria. Así empezó lo de Texas. Después vino que Paul precisamente y sus polcos, y México estaba lleno de polcos
que eran los que lo apoyaban, México estaba lleno de polcos, a niveles altos. Vamos a decir, desde Valentín Gómez Farías, que también anduvo en esos arreglos secretos allá, para acomodarse, a aquel yucateco, que ahorita se me va su nombre, por desgracia, como todos se me van, pero este hombre que luego fue gobernador de Texas. Esto es una sucesión. Cuando sí fue Santana allá, pero no tuvo el apoyo, y allí es cuando él hipotecó sus bienes para ir esperando que me van a mandar dinero, y hasta los gobernadores, algunos gobernadores de los estados del norte se opusieron a ayudarlo en lo más mínimo, y era un estado del norte que estaba en juego. Eso no se toma muy en cuenta. Estaba solo, iba ahí. Ahora, tuvo la página negra del Álamo. Tan luchó que fue y les puso una patiza, desgraciadamente, muy discutida, porque la mayoría se dice fue salvaje. Acabaron porque eran pocos y ellos, la turba que iba con él, que difícilmente se le puede llamar un ejército, era más turba que otra cosa, sin calificación militar, que al menor tropiezo corrían, pero allí eran muchos y sí hicieron una gran matanza, se habla de 300 o algo así personas. Esa es una página negra de él. Luego después vino lo de Nuevo México, la pérdida de Nuevo México. Eso fue otra, fue después, no me acuerdo, alrededor de 10 años después o 5 años después, no fue en la misma de Texas. Ya ellos seguían con su ambición, el gobierno norteamericano, y él veía que Santana no tenía fuerza ni militar ni económica, y sí entró en tratos, se dice, de que fuera lo menos posible, y tan lo fue así que hubo varias cosas. Se fue inmediatamente para allá cuando él estaba descansando en su hacienda de Manga de Clavo, como acostumbraba, dejando a Valentín Gómez Farías como presidente interino. Bueno, sí defendió, sabía que no tenía fuerzas y trató de perder lo menos posible. Eso, internándonos un poquito en libros de historia de México, que no sean tan tendenciosos, puede uno escarbar. Ciertamente no conozco muchos, pero hay algunos, y uno muy bueno es desgraciadamente yo no lo encuentro ya, José Fuentes Mares. Es un historiador que nos habla mucho de Santana. Santana es un historiador que me gusta porque no se pone en favor de nadie ni en contra de nadie, a todos los juzga. A veces me parece que es un antisantanista, pero y en otras lo defiende igualmente como si fuera su más cercano defensor. Y así de todos los elementos de los personajes de la historia. Por favor, la señora fiscal. Muchas gracias. Nos decía el señor defensor que Santana fue a defender y que nuestro ejército no estaba preparado, efectivamente. Sin embargo, a nuestro ejército se le unió el batallón de San Patricio, pocas veces mencionado. ¿Por qué? No sé. Pero ellos se unieron a los mexicanos, primero por la religión, después porque sintieron simpatía y casi un poco de lástima de ver ese ejército que no tenía con qué defenderse. Los mandó a combatir al ejército de Estados Unidos
con balas hechas de trapo, los mandó a una muerte segura. Y ahí murió también todos los integrantes del batallón de San Patricio, que eran unos verdaderos soldados, eran artilleros muy buenos, habían sido entrenados en Estados Unidos, pero no se les aprovechó. Al contrario, se les mandó al matadero porque nunca les mandaron verdaderamente con qué defenderse. Balas hechas de trapo, imagínense, balas de salva. Bien, entonces, efectivamente, también lo de los otros territorios se fueron perdiendo. Pero ¿quién teniendo en sus manos el poder? ¿Quién siendo el máximo gobernante de México? Y no hace nada. No hace nada por remediar eso. Hay otro historiador, así como nos dice don Toño, hay otro historiador que a lo mejor es más tendencioso y más actual, que ha estudiado y ha investigado más profundamente. Se llama Martín Moreno. Es el autor de Arrebatos Carnales. ¿Dije bien el nombre? Francisco Martín. Francisco Martín, exacto, perdón. Francisco Martín Moreno. Y entonces dice que Santana tenía una gran debilidad por las faldas. Y la más de las veces, esas faldas lo hacían no estar en lo que debería estar. Bien. Concedemos la palabra al señor defensor. El batallón de San Patricio efectivamente venía con el ejército norteamericano que estaba invadiendo, que estaba entrando a México. Bueno, México no era tan grande como ahora, pero ya estaba en las goteras de la ciudad. Era más grande. Bueno, todavía estaba en las goteras de la ciudad. Y ellos sintieron que era injusta la guerra. Estaban invadiendo a un país inerme. Y efectivamente ellos eran católicos y México era católico. Y se cambiaron, pero eran unos cuantos, no era como para haber derrotado a sus ex compañeros. Bueno, el batallón San Patricio, que tuvieron y sí se les recuerda, no tanto como debíamos de recordarlos y de agradecerles a los del batallón San Francisco, que eran de ascendencia irlandesa, norteamericanos de ascendencia irlandesa, por eso los San Patricio. Y en la batalla de Molino del Rey y esa zona es cuando ellos se rebelaron contra su propia bandera. Bueno, Nuevo México, 15 millones de dólares. Miren, el presidente de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, mandó a un emisario a México. Traían 4 diferentes proyectos. Este señor, te vas a traer lo más que puedas. Cuando efectivamente, finalmente se quedaron con esos estados, medio país nuestro. Eran estados que estaban muy despoblados por mexicanos, que pues estaban a su suerte, los pocos que había, y en cambio estaban poblándose por norteamericanos. Pero eran 4 diferentes proyectos para modificar los límites entre las dos naciones, la frontera. Y cada proyecto traía una compensación. Había desde 10 millones, 15 millones, 10, 15, no me acuerdo si había de 20 otro. Porque ellos querían, a lo que más se dirigían era que se iban a quedar con los estados que ahora tenemos: Chihuahua, Sonora, Baja California, además de la Alta California, Baja California, Nuevo León,
Coahuila, Tamaulipas y Durango. Todo eso, vamos a pensar, grosso modo, de Mazatlán a Tampico y va a ser de ellos. Ya, olvídense de ese territorio, ya es nuestro. Entonces, ¿qué hizo Santana? Pues, con argucias y demás, perder lo menos posible. No se vinieron hasta Mazatlán, ni se vinieron hasta Tampico. Por favor, señor fiscal, tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, volvemos con la forma de vida de Santana. Ya el señor defensor nos dijo que él mismo se exiliaba, algunas veces porque le convenía, otras veces porque le daba miedo quedarse a enfrentar las situaciones. Por eso, otro de mis cargos, yo le llamo cobarde y negligente. Bien. Dice, por el resto de su vida se mantuvo en el exilio, pasando por diversos lugares, de Cuba a Estados Unidos, de Estados Unidos a Colombia, y de Colombia a la isla de Santo Tomás. Durante una vida itinerante, su voz se dejó ir en México, sin provocar mucho ruido. Cuando se había instituido el nuevo gobierno liberal, Santana publicó diversos artículos que instaban a una rebelión contra el nuevo régimen. De la misma forma, cuando se dieron los sucesos de la intervención francesa, Santana escribió al gobierno mexicano ofreciendo sus servicios. Naturalmente fue ignorado. Y de la misma forma también escribió a Maximiliano para ofrecerle sus servicios. Imagínense qué moral tenía ese señor. Pero el archiduque austriaco tampoco le interesó. Finalmente, aprovechando la amnistía general durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, regresó a México en 1874. Para entonces Santana ya era un hombre de 80 años, que padecía cataratas, y al que el pueblo mexicano ya había olvidado. No se le tomó en cuenta durante el aniversario de la batalla de Churubusco. Santana moriría 2 años después. Pero, Por favor, señor. Menciona la señora fiscal, una vez más, el adjetivo de cobarde, porque se iba a descansar a su tierra, a su rancho. Si hubiera sido cobarde, él a la menor provocación contra lo que consideraba él era un atentado contra la patria, inmediatamente estaba con su espada listo. ¿Dónde? ¿Es cosa de cobardes eso? Es cuando si fuera cobarde es cuando no se hubiera metido debajo de la cama o de las faldas de doña Inesita. Declaración que hacemos. Señor fiscal, ¿qué basa la cobardía de Santana? en que no estaba en los momentos en que se necesitaba. No defendió el territorio. Él, cuando estaba en el exilio, lo que hacía era escribir para mover el agua y que hubiera más guerras. Y guerras intestinas. Según tengo entendido, siempre estuvo al frente. No, cada vez que tenía oportunidad se exiliaba, les acabo de decir en dónde estuvo. Perdón, entonces, ¿qué sigue? Bueno, en algunos lugares de los que estuvo fue porque prácticamente lo invitaron a salir y se fue y estuvo por allá. Bueno, a él a donde le gustaba irse era su rancho de Manga de Clavo, y después allá en Colombia Para que no nos las haga de todo. cuando estuvo en Colombia, pues allá hizo su réplica de rancho en un pequeño poblado de Colombia, Tubarco me parece que se llamaba.
Y por cierto, conquistó a los habitantes de Tubarco, porque armó un rancho floreciente y les daba trabajo que no tenían hasta entonces. De tal modo que cuando salió de Tubarco y se vino, lo lloraron allá los habitantes. Bueno, ciertamente Santana era una fábrica de pronunciamientos. Si le contamos todos los pronunciamientos contra todos los frentes, Santana se pronunciaba. Ya nos dijo la señora fiscal en cuántos partidos militó, y eso de militó yo lo pondría entre comillas, porque yo creo que no militó en ninguno. Se afiliaba según el momento. Pero yo estaba hablando de los estados que se llevaron. Finalmente, el último fue la Mesilla. Y la Mesilla, otra vez nos iban a cercenar la patria. Y sacó el mínimo. Dijo, finalmente, mencioné que había 4 proyectos. Y de los 4 no aceptó ninguno. Moviendo la línea divisoria a favor de los Estados Unidos. El Tratado de la Mesilla dijo, bueno, solamente les vamos a dejar el terreno para que hagan su ferrocarril, porque era una de las finalidades que tenían los gringos, un ferrocarril que fuera del Pacífico, desde el Océano Pacífico, por eso querían Baja California, y hasta a donde ellos querían comunicar esos estados de los que se habían apoderado. Y nada más fue una franjita angostita lo que quedó en ese Tratado de la Mesilla. Y yo insisto, mi punto de vista es que no era propiamente un cobarde. Tal vez no tenía unas convicciones muy firmes. No tenía unas convicciones, no tenía claro. Él decía, como dije, yo pienso México, lo que él pensaba que era México, y su propia persona. Así era. Y sí era, utilizaba la pluma más que la espada muchas veces para lanzar manifiestos y para lanzar toda esa clase de cosas, algunas muy teatrales y muy melodramáticas. Bueno, yo creo que, como dije, fue un hombre de luces y sombras, muchas sombras, sí, muchas sombras, pero sí lo intentó bien. Hay muchos otros a los que la historia les tiene calles dedicadas, en que en esos momentos que se necesitaba ayudar, cuando a Santana se le dice cobarde y andaba arriesgando el pellejo, ellos no le entraban al asunto. Entonces, debemos de también darle un atenuante a lo que Santana, a lo malo que Santana hubiera tenido. Señor defensor, entonces, ¿está de acuerdo que se usó mucha negligencia? Yo no le llamaría negligencia, porque tal vez en algunos casos sí, es posible que sí, en algunas batallas como en Cerro Gordo, que tuvo la oportunidad de haber ganado, porque la tenía al alcance de la mano, por alguna falta de estrategia, cuando tenía más o menos todo a su favor, y porque sus subalternos no eran soldados de veras, que tuvieran una educación militar. Él era militar, sí, él fue militar desde realista, pero el ejército no. Siempre estuvo tratando de armar ejércitos y se le desbandaban al momento de los cocolazos. Ahora, sí tuvo algunas que pueden llamarse negligencias, porque allí, por ejemplo, dejó un cerro que pensó que era inexpugnable, lo dejó desprotegido. Tenía todo y ya los tenía, pero en la mira. Y
y la perdió. Porque por ese ser inexpugnable llegaron los. Señora fiscal, por favor. Sí, muchas gracias. Es mi último cargo. Bien. En la última ocasión en que fue presidente, hizo llamar a los jesuitas expulsados por los españoles, reinstauró la Orden de Guadalupe y se hizo llamar Alteza Serenísima, dice el señor defensor, que fueron sus allegados los que lo nombraron. Pero él pedía que su esposa, en turno, también la llamaran Alteza. Y en ese periodo fue cuando cometió, a mi entender, el más grave de los delitos: prevaricato. El prevaricato es un delito de aquellos que tienen cierto poder sobre algunos gobernados, como serían jueces, jurados. Él como presidente cobró los impuestos más inicuos que se puedan imaginar. Cobró impuestos porque las gentes tuvieran perros y ventanas. ¿Eso es tenerle amor a su patria? No. Para mí es uno de los cargos más fuertes, el prevaricar. Que la patria lo busque. Señora defensor. El señor defensor y luego Y luego a ver qué dice Santana, que a ver qué. La señora defensor quiere darle la palabra al señor Santana, que yo sé yo. tiene la palabra, tiene la palabra el defensor y luego Santana. Sí, de mi defensor, claro. Bueno, concluyo diciendo que fue un mexicano de luces y sombras, que tal vez no tenía muy claro qué era lo que México necesitaba, pero que siempre estuvo dispuesto él a encabezar aquellos movimientos que consideraba que eran en beneficio del país. Entonces, allí hay algo que yo creo que es muy importante y muy de tomárselo en cuenta. Más si pensamos y vemos cómo los mismos políticos, gobernadores y demás no lo respaldaban. No lo respaldaban en el momento que se requería. En otros momentos sí, regresaba y le hacían homenajes y lo nombraban hijo predilecto. Eso es ahora, ¿verdad? Antes Alteza Serenísima y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que debemos de juzgarlo, sí, como un hombre que 45 años duró siendo un personaje de la historia de México. Hubo otros que duraron mucho. Tenemos a Porfirio Díaz, por ejemplo. Porfirio Díaz no se bajaba de la silla, tenía un pasín para no bajarse. No se crean. Pero Santana no le interesaba la vida palaciega. Él quería descansar. Sí le gustaban los honores, seguramente le gustaban, pero buscaba ganárselos. Que no le tuvo el tino para ello en muchos casos. Pero yo no lo mandaría al basurero de la historia, porque no dejó una nación próspera. Lo mandaría como un personaje que hizo lo que suponía que debía de hacer y que estaba dispuesto él a jugarse el pellejo en defensa de su país. Bien, el general Santana tiene algo que decir. Claro que sí. Antes que el jurado me dé su veredicto, quiero hacer patente que siempre me interesó mi patria. Es más, los mexicanos me llamaban al lugar donde estaba. Ellos iban por mí. Y es más, cuando llega
este extranjero francés, pensando en mi patria, vine y le mandé una carta diciéndole que estaban mis servicios para pensar en los mexicanos. Así que no me juzguen que por las ventanas o los perros. Imagínense actualmente cuántos animales hay. Y como dice un maestro, que si la caja fuera fluorescente, no necesitaríamos luz eléctrica en las calles. Y ventanas, no hubiera la explosión demográfica que existe por tantas serenatas y besos como en Guanajuato. Gracias. Sí, yo nada más les voy a leer, ya como datos curiosos, los nombres con lo que lo llamaron o se hizo llamar. El Águila, héroe del pánico, benemérito de Veracruz, guerrero inmortal de Zempoala, benemérito de Tampico, Alteza Serenísima, Napoleón del Oeste, 15 uñas porque perdió la pierna en Veracruz y su fama de... Bien. Héroe de las 40 derrotas, le decían los extranjeros. Siempre fue derrotado. Visible instrumento de Dios, el César mexicano, el defensor de la patria. Apodo que Santana fomentó hacia su persona desde su victoria contra el ejército español. Y como dato curioso, por si no lo saben, a Santana le compusieron la canción de la cucaracha. Aquella que dice la cucaracha ya no puede caminar porque perdió su pierna y porque era adicto a la marihuana. Es todo. Un receso para que todos Aquellos que dicen que la mujer es la ahí estoy yo. Para que no digan. ¿Quién están juzgando?